Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Pilato que se les quebraran las piernas y los quitaran, discúlpenme. Vemos una vez más cómo llaman a este Shabbat y lo está llamando Shabbat Magno. ¿Por qué? Porque va inmediatamente después del sacrificio de Pesaj y se está refiriendo específicamente al día de Matzah, al primer día de panes sin levadura. Otra versión dice, entonces los judíos, porque los cuervos no quedasen en el árbol en el Shabbat, porque entonces era la víspera de la Pascua. Acá está más claro. Dice que era la víspera de la Pascua, no era la víspera para el Shabbat de la semana, sino la víspera de la Pascua, porque era el gran día de Shabbat. 15 de Abib, Shabbat Moed, primer día de Matzot. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Vamos a ver cómo dice la versión interlineal en griego. Por lo tanto, judíos, ya que preparación estaba haciendo para que no permanezca sobre el poste vertical los cuerpos en el reposo completo, estaba haciendo porque grande el día aquel. Mire que aún en el griego le están llamando grande el día aquel. O sea, no es como los otros Shabbat semanales. Y si no es como el Shabbat semanal, se está refiriendo al Shabbat de la fiesta. Y a este Shabbat en particular le está llamando el día aquel. Porque grande el día aquel del reposo completo. Pidieron a él, Pilato, para que sean quebradas de ellos las piernas y sean alzados. ¿Listo? Entonces dice, en estos pasuquín, la expresión el día de la preparación y la expresión porque un día el Shabbat se acerca, no se refiere absolutamente para nada al sexto día, ni al Shabbat semanal. Ellas representan el día de la preparación, es el día del sacrificio del Cordero, el 14 de Abib, que era sacrificado a las 21 horas, los hemos visto constantemente. Y el Shabbat se está refiriendo al Shabbat de la fiesta o Shabbat Moed, o primer día de la Moed de Matzah, o el primer día de panes sin levadura, de la fiesta de panes sin levadura. Matillahu 27:62 dice, al día siguiente, después de la preparación, los principales Kohanim y los Perushim fueron junto a Pilato. Entonces, hay una incógnita, el 15 de Abib fueron. Acordémonos que nuestro Mashiach fallece el día 14 de Abib a las 21 horas y es puesto en la tumba de Joseph de Arimatea, antecitos de la caída de la tarde, para iniciar el día 15 de Abib. Entonces acá llega y dice al día siguiente, el 15 de Abib, ¿no es cierto? ¿Puede ser esa fecha? A eso se está refiriendo este pasuk. Aunque ya lo analizamos anteriormente, quiero que miremos algo y es esto. Dice otra versión, y al día siguiente, vuelve y se pregunta, 15 de Abib, que es la preparación para los panes sin levadura. Los principales Kohanim y los Perushim que se le habían unido se reunieron ante Pilato. Y dice, y el siguiente día, otra versión, que es el segundo día, dice esta versión, aclarando, de la preparación de la Pascua. Juntáronse los principales de los Kohanim y los fariseos a Pilato. Esta última versión que aparece acá, subrayada en verde, esa es
de la Biblia del oso, dice, y al siguiente día, que es el segundo día. ¿Cuál es el segundo día? Si el primer día de panes sin levadura de Matzah es el 15, se está refiriendo al 16. Ya lo vimos ampliamente en el estudio, ya hablamos de esta parte, y decíamos que la expresión aquí que vamos a ver en hebreo en este momento, mire, vamos a leer un momentico, Mohorot o Mohoratam, siguiente, día, segundo también significa al día siguiente o mañana. ¿Listo? Dijimos aquí, Vayei mi Maharat Eret a Shabbat. Y lo que nos está diciendo es, y en el día siguiente, Eret a Shabbat, dijimos que se le llama así a Kea. ¿Qué se le llama? Eret a Shabbat. Eret a Shabbat se le llama al sexto día antes de entrar al Shabbat. Vimos cómo al primer día de la semana se le llamaba primer día de Shabbat, segundo día de Shabbat, tercer día de Shabbat, cuarto día de Shabbat, quinto día de Shabbat, pero al sexto día no se le llamaba sexto día de Shabbat, sino se le llamaba Eret Shabbat, la tarde de Shabbat, y luego viene el Shabbat. Quiere decir que acá nos está diciendo, no solamente que no es el 15, porque aparte de eso, dentro de lo que vimos del estudio, es que la muerte de nuestro Mashiach tenía que ser al cuarto día, hablándolo en términos gregorianos, el día miércoles, 21 horas, o sea 3 de la tarde, calendario gregoriano. Entonces aquí nos está hablando del día viernes, nos está ubicando el día viernes antes de entrar al Shabbat. Ellos van antes de entrar al Shabbat. El 14 sacrifican el cordero mientras muere nuestro Mashiach, y hacen todo lo que tienen que hacer mientras bajan el cuerpo y lo llevan hasta la tumba. También dijimos en el estudio del Omer que entre el 14 y 15 eran atados los manojos por algunos sacerdotes Kohanim, eran atados los manojos que iban a ser cortados para el conteo del Omer, para el primer día, para el Omer Reshit, la primer ofrenda del producto de la tierra, ¿no es cierto? El Omer Reshit. Entonces se amarraba entre el 14 y el 15. El 15 es Shabbat. Por consiguiente, ellos no podían presentarse delante de Pilatos el día 15, porque era un Shabbat y se contaminaban. Acordémonos que cuando llevan al Mashiach delante de Pilatos, ellos no entran delante de Pilatos para no contaminarse, porque entonces no habían podido celebrar Pesach ni el primer día de panes sin levadura, Matzah, el primer día de Matzah, y aparte de eso no hubieran podido presentar la ofrenda de Omer Reshit porque se habían contaminado. ¿Sí? Entonces, esta expresión que vimos acá se está refiriendo al día 16 de Abid, pero aparte nos ubica diciendo que ese día era un sexto día antes de entrar a Shabbat. Y sigue, dice acá, en este caso que la expresión al día siguiente después de la preparación no se refiere absolutamente para nada al 15 de Abid. En esta expresión al día siguiente después de la preparación se refiere al 16 de Abid. ¿Por qué? Se preguntarán. La respuesta es muy sencilla. El 14 de Abid se sacrificaba el cordero entre las dos tardes, 21 horas, pero no era día de reposo. El 15 de Abid era el primer día de la fiesta de Matzot y era el Shabbat de la fiesta, el Shabbat Moed. No se podía hacer ninguna labor, tampoco los Kohanim y Perushim podían entrar donde Pilatos, porque se contaminaban y estaban en reposo. Y tenían que estar purificados para que al día siguiente, el día 16 de Abid, pudieran presentar el Omer Reshit. El 16 de Abid era el día que se ofrecía el Omer Reshit. No era un día de reposo. Y después de presentar dicha ofrenda en ese día, todas las personas podían volver a sus labores cotidianas y casas. Por consiguiente, los Kohanim y Perushim podían presentarse tranquilamente después de las 21 horas delante de Pilato.
Recordemos que muchas impurezas rituales eran purificadas a la caída de la tarde. Caía de la tarde, se bañaban, antes de caer, se bañaban y ya quedaban purificados. Entonces David, ellos pudieran haber entrado el 14, no porque ellos mismos expresan que no podían, porque se hubieran contaminado ese día y hubieran tenido que esperar hasta el final del atardecer. Entonces, ¿quiénes sacrificaban los corderos? No podían. Y el 15, el Shabbat, no podían presentarse. Pero el día 17, sí era un día normal. La diferencia es que presentaban la gavilla, el Omer Reshit, como estudiamos y vimos, uno en la mañana junto con el sacrificio de la mañana y otro en la tarde junto con el sacrificio de la tarde. Con el primero, el sacrificio de la mañana, la primera gavilla que se ofrecía, el primer Omer Reshit, con ese se abrían los mercados. Pero como era en el mismo día, se contaba como uno solo, digámoslo de esa forma. A la caída de la tarde se hacía otra ofrenda de Omer Reshit para aquellas personas que venían de lejos y pudiera todo el mundo así cumplir la misbah. Recordémonos que el pueblo debería cumplir todos los misbot, que aquel que no cumpliera era cortado espiritualmente del pueblo. Matillau 27:63 dice: y dijeron, Señor, nosotros nos acordamos que el engañador dijo, mientras todavía vivía, después de 3 días resucitará, así que ordena que el sepulcro esté seguro hasta el tercer día. De otra forma, los talmidim pueden venir, robarlo y decirle a la gente, él ha resucitado de los muertos y el último engaño será peor que el primero. Que están diciendo, lo más tremendo es que ellos van cuando ya había empezado el tercer día de que él había muerto. Porque ellos van después de las 3 de la tarde, como yo les decía, entre las 3 y las 6 de la tarde del 16 de Aviv, se presentan donde Pilato. Pero recordémonos más. Dice la palabra, conforme a lo que estudiamos, que el Mashiach tenía que estar 2 días muerto y resucitar al tercer día, en el transcurso del tercer día. Él muere el día 14 a las 3 de la tarde, a las 21 horas. Al día 15 a las 21 horas o 3 de la tarde hay un día. Del 15 al 16 a las 3 de la tarde o 21 horas hay 2 días. Y vimos y estudiamos ampliamente que dice él que tenía que resucitar en el tercer día. O sea que el día 16, después de las 3 de la tarde, en cualquier momento de esas 24 horas, él tenía que resucitar. Pero vamos a ver en qué momento real es que resucita él. Él tiene que resucitar el 16 de Aviv, después de las 21 horas, porque él es el Omer Reshit. O sea que él no resucita el 17. Él no resucita el 17. Él dura 2 días muertos y después, cuando empieza el tercer día, entre las 3 y las 6 de la tarde, entre las 21 horas y las 0 horas, es que él resucita del sexto día, un día viernes. Él resucita. Él entra vivo al Shabbat. Pero vamos a ver por qué, más adelante lo vamos a ver, porque es tremendo. Bueno, y vamos a ver algo más, que nos va a aclarar mucho más las cosas. ¿Qué día de la semana se encuentra Yeshua o Yahushua con las mujeres? ¿Qué día? Dice, Matillau 28:1, dice, después del Shabbat, ¿de cuál Shabbat? ¿De cuál Shabbat? Acordémonos que estamos en vimos el Perek, el capítulo 27 de Matillau. Ahorita estamos y siguiendo el hilo conductor, vimos que los Kohanim se presentan el día 16, o sea, después del Shabbat de la fiesta, que es el 15. Quiere decir que cuando nos vamos acá y dice, ¿qué día de la semana se encontraba
Yeshua con las mujeres. Y dice Matillahu 28:1, dice, después del Shabbat. ¿Cuál? Del de la semana. Después del Shabbat semanal. Acordémonos que los Kohanim se presentan delante de Pilato entre las 3 y las 6 de la tarde. Entre las 21 horas y las 24, el final de las 24 horas o las 0 horas del sexto día. Quiere decir que aquí nos está hablando después del Shabbat semanal, cuando despuntaba el alba. El primer día de la semana, aclara mucho más, el primer día de la semana. Ahora, quiero que me entiendan algo. Cuando se lee esta parte en griego, después, pero reposo completo, el amaneciendo hacia adentro, uno reposo completo, vino María la Magdalena y la otra María contemplar a el sepulcro. Entonces llegan y dicen, no, mire, es que acá dice Mía Shabbatón, y Mía Shabbatón, que no se refiere al primer día de la semana, por esto, por aquello, por lo otro, pero ojo, vamos a ver la expresión en hebreo. ¿Y en hebreo qué aparece? Dice así: Beharei Mozaei Ashabat. Mozaei Ashabat nos está hablando de después del Shabbat, cuando acaba el Shabbat, inmediatamente pasa el Shabbat. Dice lo siguiente, y luego aparece Le Ejat Be Shabbat. Ejat Be Shabbat ya vimos que una costumbre que tenía el pueblo es que no hablaban del primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto, el quinto, el sexto día de la semana. No, dijimos que hablaban del ¿qué? Primer Shabbat, segundo Shabbat, tercer Shabbat, cuarto Shabbat, quinto Shabbat y la tarde del Shabbat y luego el Shabbat. Quiere decir que aquí, como vimos arriba, acá dice Ejat Be Shabbat, refiriéndose al primer día de la semana, confirmado, aunque en el griego lo confunden, no sé por qué, y sacan algo que no es, hablando del Mía Shabbatón. Realmente, es más, dicen que Mía Shabbatón se está refiriendo al primer Shabbat del conteo del Homer. Tremendo, se supone que el primer Shabbat se cuenta a los 7 días de cuando se sacrifica la primera ofrenda. Entonces no puede ser el primer Shabbat de los 7 semanas que hay que contar. No cuadra, no es. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Después del Shabbat nos está confirmando cuando despuntaba el primer día de la semana. Ejat Ba Shabbat, Mirjam de Magdala y la otra Milla fueron a ver el sepulcro. ¿Cuándo fueron ellas? Ellas fueron... bueno, ya que nos aclara que al finalizar el Shabbat, perdónenme, esta palabra no recuerdo bien cómo se pronuncia, no supe pronunciarla, pero esta palabra aquí resaltada en azul, lo que significa es una palabra especial, así como hablamos de la tarde del Shabbat, Eretz Shabbat, antes de empezar el Shabbat. También a las primeras horas del primer día de la semana se le llama el final o cierre del Shabbat. Un ejemplo de ellos es Shaul. Acordémonos que Shaul llega y dice que él se iba a ir y estuvo predicando hasta altas horas de la noche. Pero cuando él estaba predicando era en Shabbat. Y luego Motzerei Shabbat, después del Shabbat, o en la continuación del cierre del Shabbat. Es de lo que nos está hablando ahí. Recordémonos que aunque el Shabbat termina a la caída de la tarde, no se acostumbra a que se acabe el Shabbat y cada quien corre y se va para su casa, sino que así como el Shabbat fue para con nuestro Creador, cuando no lo hacemos en familia y lo hacemos en comunidad, nos demoramos un rato más para compartir con los otros hermanos, las otras personas, mi familia, de este caminar.
que somos parte del pueblo de Israel. Meir 16:1. Cuando pasó el Shabbat, ahora ¿cuál Shabbat? ¿El de la fiesta o el semanal? Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Shlomit compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Proseguimos. Y muy de mañana, el primer día de la semana, la palabra que aparece acá en hebreo es Ejad Ba Shabbat. Fueron al sepulcro apenas salido el sol. Otra versión de los dos pasuk leídos anteriormente dice: y pasado el Shabbat, la pregunta ¿cuál Shabbat? ¿El de Moed o el semanal? Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Shlomit compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana en Yom Rishon, dice, confirmando, en Yom Rishon, ese es el primer día, hablando del día de la semana, Ejad Ba Shabbat. Llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Otra versión dice: y cuando pasó el Shabbat, el de la fiesta o el semanal, Miriam de Magdala y Miriam de Jacob y Shlomi compraron especies aromáticas para venir a ungirlo. Y en Shaharit, dice esta versión, en el Yom Rishon de la Shabua, acá especifica mucho más y dice que en el primer día de la semana vinieron a su keber, ya salido la Shemes. Dice Yom a Shabbat, dice en hebreo, Meir 16:1, ¿no es cierto? Y Meir 16:2 habla de Ejad Ba Shabbat. Entonces vamos a ver claramente cuándo fue, vamos a ver si hay otro, no hay más. ¿Cuándo fue que claramente ellas compraron las especies y cuándo ellas exactamente fueron a la tumba? Cuando pasó el Shabbat, ¿cuál? ¿El de la fiesta o el semanal? Día 14 de Abib, 21 horas, o sea, miércoles 3 de la tarde. Sacrifican el cordero. Lo llevan a la tumba antes de que empiece el 15 de Abib, que es el Shabbat de la fiesta, que sería ¿qué? El miércoles después de las 6 de la tarde, o la hora 0 del día 15 de Abib. Dice la palabra que las mujeres ven donde sepultan el cuerpo. Ellas están ahí todo el tiempo. Ellas están ahí todo el tiempo, están a vísperas de entrar a panes sin levadura. Quiere decir que ¿podían ir a comprar las especias? No podían. Porque aún llega y dice que cuando pasó el Shabbat fue que compraron las especias. Pero ¿cuál Shabbat? Entonces especifiquémoslo un poco más. 14, sacrificio del cordero a las 21 horas. Miércoles 3 de la tarde. Miércoles 6 de la tarde empieza el Shabbat. Hasta el jueves a las 6 de la tarde que termina el Shabbat. Ojo, paremos un momento ahí. Y estamos hablando del quinto día conforme al calendario hebreo, en el cual la palabra lo leímos claramente, ya dice, guardaron el Shabbat. ¿Cuál? El de la fiesta. Bueno, lo siguiente que ocurre al otro día, ¿qué es? Empieza el día jueves o día sexto de la semana, en la noche, empieza el 16 de Abib. Con el 16 de Abib van y se cortan las espigas que se habían amarrado de cebada y se llevan para ser procesadas toda la noche, para en la mañana y en la tarde del día 16 de Abib ser ofrecidas como Omer Rechit, o como la ofrenda del
Omer Rechit, en el horario de las 9 de la mañana, con el sacrificio de las 9 de la mañana, y en el sacrificio de la tarde, con el cordero de la tarde. O sea que estamos hablando de día viernes 3 de la tarde. Ya había pasado el Shabbat. ¿De qué día nos está hablando? El día 16. El día 16 ellas fueron a comprar las especias. ¿Cuándo? Recordémonos que yo les decía que cuando se sacrificaba la primera parte de la ofrenda del Omer Rechit, con ella se abrían los mercados. Quiere decir que al abrirse los mercados se podía comprar todo fresco. Quiere decir que las especies aromáticas que ellas compraron, ¿cómo estaban? Frescas, eran aptas, estaban listicas, estaban recién cortadas, no eran secas, no llevaban un poco de días almacenadas, fueron cortadas inmediatamente después de que cortaron la gavilla de la cebada. Inmediatamente todo el mundo también puede llegar y empezar a cuadrar para abrir los mercados. Ellas compraron especies aromáticas frescas, pero no van en el día viernes entre las 3 y las 6 de la tarde hasta la tumba de nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque arrancaba un Shabbat. Recordémonos que decíamos que había impurezas que eran limpiadas a la caída de la tarde, pero hay otras que no. Dentro de eso es la contaminación con muerto. Dice que el tocar muerto, la contaminación era de 7 días. Por eso ellas no podían entrar después de que compraron las especias. Tenían que esperar a que pasara el Shabbat de la semana, para ahí sí poder ir delante de él y ungirle. Ya no había problema. Ya habían pasado Pesach, ya habían pasado el primer día de panes sin levadura, de matzá, ya habían estado presentes en el ofrecimiento del Omer Rechit para empezar el conteo de los 49 días más uno, o de las 7 semanas más un día para Shavuot. Ya lo habían empezado, ya lo habían hecho. Dijimos que el 16 de abril no es festivo, pero tampoco se podían contaminar y tampoco podían dejar de obedecer. Ellas tenían que estar ahí presentes en dicho sacrificio. Están presentes, van y compran las especias recién fresquiticas y vuelven a sus casas para guardar el Shabbat. Y después del Shabbat semanal, ahí sí, después del Shabbat semanal, es que ellas vienen y sencillamente van hasta la tumba, van juntas. Dice lo que hemos leído aquí, devolvámonos un segundo, que día de la semana se encuentra Yeshua con las mujeres. Dice lo que hemos visto hasta el momento, dice, nos habla de Miriam de Magdala y la otra Miriam, la madre de nuestro Mashiach. Lo mismo dice en Meir 16:1, que ambas fueron a comprar las especies y ambas fueron el primer día de la semana. ¿Listo? Ambas fueron el primer día de la semana. Entonces ellas se presentan allá delante de la tumba del primer día de la semana. Ahorita vamos a ver algo bien especial y profundo. Quiero leerles Meir 16 del 1 al 8. Dice: cuando el Shabbat había terminado, ya sabemos que es el Shabbat de la fiesta, Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacob, y de Shlomi compraron especies para ir a ungir a Yahoshua o Yeshua. Y luego llega y dice: muy temprano en el primer día de la semana, enseguida después del amanecer, fueron al sepulcro. Cuando habla fueron al sepulcro, mínimo está hablando de las dos, Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Jacob y de Shlomi. Luego llega y sigue y dice así. Ya vimos también que el verso 2, el Pasuk 2, mientras el Pasuk 1 se está refiriendo al día después del Shabbat de la fiesta, o sea el día 16,
Aquí el verso 2, el Pasuk 2, se está refiriendo a después del Shabbat de la semana, o sea, a Ejad Shabbat, al primer día de la semana. Se preguntaban una a la otra, ojo, ¿cómo es? Se preguntaban una a la otra, ¿quién rodará por nosotros la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces levantaron sus vistas y vieron que la piedra, a pesar de que era enorme, ya había sido rodada. Al entrar al sepulcro, vieron a un hombre joven vestido de un manto blanco, sentado a la derecha, y se quedaron sin habla. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amer, v'chayei olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.